Todo comenzó en aquel café de la esquina de Malasaña, donde el aroma del café recién molido se mezclaba con el humo de los cigarrillos y las conversaciones susurradas de los parroquianos habituales. Era una tarde de octubre, con esa luz dorada que se filtraba perezosamente entre las cortinas desgastadas, creando sombras danzantes sobre las mesas de madera oscura. Yo estaba allí por casualidad, esperando a un amigo que nunca llegó, cuando la vi, Sara, sentada en la mesa del rincón, con un libro entre las manos y una taza de café humeante frente a ella. Su cabello negro caía como una cortina sobre su rostro pálido, y cuando levantó la vista, sus ojos verdes me atravesaron como dagas de hielo. No sé qué me impulsó a acercarme. Quizás fue la curiosidad, o tal vez esa atracción inexplicable hacia lo misterioso que siempre me había caracterizado. Me levanté de mi mesa, y sin pensarlo 2 veces, caminé hacia ella. ¿Te importa si me siento?, le pregunté, señalando la silla vacía frente a ella. Sara me miró durante unos segundos que parecieron eternos, evaluándome con esos ojos que parecían capaces de leer hasta el alma. Finalmente, asintió con una sonrisa apenas perceptible. «Por favor», murmuró con una voz ronca y melodiosa que me erizó la piel. Durante las siguientes 2 horas, hablamos de todo y de nada. Literatura, música, filosofía. Sara tenía opiniones fascinantes sobre los temas más diversos, siempre con esa perspectiva ligeramente siniestra que me mantenía completamente cautivado. Era como si viera el mundo a través de un filtro diferente, más oscuro, más profundo. Fue entonces cuando mencionó a Midnight. «Tengo que irme pronto», dijo, consultando un reloj antiguo que llevaba en la muñeca. «Midnight me estará esperando para la cena». «¿Tu pareja?», pregunté, sintiendo una punzada inexplicable de celos. Sara rió, y su risa sonó como campanillas rotas. «Mi gato es muy especial. No le gusta que llegue tarde». Algo en la forma en que lo dijo me causó un escalofrío. No era solo cariño lo que había en su voz cuando habló de Midnight. Era algo más profundo, más intenso, casi como devoción. «¿Un gato negro?», pregunté intentando sonar casual. «¿Cómo lo sabías?». Sus ojos se estrecharon ligeramente, y por un momento creí ver algo peligroso brillando en sus profundidades verdes. Una suposición. Midnight. Suena como nombre para un gato negro. «Muy perspicaz», murmuró recogiendo sus cosas. «Me gustas, Daniel. Eso no suele pasar a menudo». Se levantó con movimientos gráciles, casi felinos, y yo me quedé allí sentado, completamente hechizado. Antes de irse se inclinó hacia mí y susurró al oído: «¿Te gustaría conocer a Midnight algún día?». Su aliento cálido contra mi cuello me provocó un estremecimiento que recorrió toda mi columna vertebral. Asentí, incapaz de articular palabra. «Perfecto», sonrió, y esa sonrisa tenía algo de depredador. «Te llamaré», y se fue, dejándome con su número de teléfono garabateado en una servilleta y la sensación perturbadora de que acababa de cruzar una línea invisible hacia algo de lo que tal vez no podría volver. La llamada llegó 3 días después, cuando ya había empezado a pensar que todo había sido un sueño extraño. Sara me invitó a cenar en su casa, y yo acepté sin dudar, aunque algo en el fondo de mi mente me gritaba que fuera cauteloso. La dirección me llevó a un barrio antiguo de la ciudad, donde las calles empedradas serpenteaban entre edificios centenarios que parecían inclinarse unos sobre otros, como si fueran viejos conspirando en secreto. La casa de Sara era una construcción victoriana de 3 pisos, pintada de un color verde musgo que se veía casi negro bajo la luz de las farolas. Toqué el timbre y escuché su eco resonar en el interior de la casa, seguido por un silencio que se extendió demasiado tiempo. Cuando finalmente se abrió la puerta, Sara apareció envuelta en un vestido negro que parecía absorber la luz circundante. «Llegas puntual», dijo, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Midnight aprecia la puntualidad. El interior de la casa era como entrar en otro siglo. Muebles de madera oscura, tapices descoloridos, candelabros de hierro forjado. Todo tenía un aire gótico que debería haber resultado pretencioso, pero que de alguna manera encajaba perfectamente con Sara. «¿Vives sola?», pregunté mientras ella me guiaba por un pasillo lleno de retratos enmarcados cuyos ojos parecían seguirme. «Con Midnight», respondió sin volverse. «Siempre con Midnight». Llegamos al salón,
Una habitación amplia dominada por una chimenea de piedra donde ardían troncos que llenaban el aire de un humo aromático. Y fue allí donde lo vi por primera vez. Midnight. Estaba sentado sobre el respaldo de un sillón de cuero negro, completamente inmóvil, como una estatua de obsidiana. Era un gato grande, de pelo completamente negro que parecía absorber la luz de la habitación. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos, verdes como esmeraldas, brillantes con una inteligencia que me resultó inquietantemente humana. Midnight, te presento a Daniel, dijo Sara con una voz extrañamente formal. El gato me miró fijamente durante varios segundos, y juro que pude sentir cómo me evaluaba, como si estuviera tomando algún tipo de decisión sobre mí. Finalmente, saltó del sillón con un movimiento fluido y se acercó a mí. «Puedes acariciarlo», dijo Sara, «si él te lo permite». Extendí la mano cautelosamente hacia Midnight. El gato la olfateó brevemente antes de permitir que le acariciara la cabeza. Su pelaje era increíblemente suave, pero había algo extraño en la textura, como si fuera ligeramente más cálido de lo normal. «¿Le gustas?», observó Sara, y había una nota de sorpresa en su voz. «Eso es inusual». Durante la cena, Midnight permaneció en la habitación, moviéndose silenciosamente por los muebles, siempre manteniéndome en su campo de visión. Sara había preparado una comida exquisita, cordero con hierbas aromáticas, vino tinto que sabía a siglos pasados, y postres que parecían hechos por manos expertas. «¿Hace mucho que tienes a Midnight?», pregunté mientras saboreaba el vino. «Él me encontró hace 5 años», respondió Sara, y sus ojos se dirigieron hacia el gato con esa expresión de devoción que ya había notado antes. «O tal vez yo lo encontré a él. A veces es difícil saber quién eligió a quién». «¿Dónde lo encontraste?». Una sombra cruzó por el rostro de Sara. «En un lugar donde los muertos descansan, y los vivos no deberían aventurarse de noche». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, Midnight saltó sobre la mesa directamente entre nosotros. Sara no pareció molesta por la interrupción. Simplemente le acarició el lomo al gato mientras éste me miraba con esos ojos verdes hipnóticos. «Creo que quiere participar en la conversación», bromeé, aunque la intensidad de la mirada del gato me hacía sentir incómodo. «Midnight siempre participa», dijo Sara con total naturalidad. «¿Verdad, querido?», como si entendiera sus palabras. El gato ronroneó y se frotó contra el rostro de Sara, pero sus ojos nunca se apartaron de mí. El resto de la velada transcurrió de manera extrañamente encantadora. Sara era una conversadora fascinante, con conocimientos sobre temas que iban desde la literatura medieval hasta las prácticas herbolarias tradicionales. Sin embargo, no podía quitarme de encima la sensación de que había una tercera presencia en la habitación, algo que me observaba y evaluaba constantemente. Cuando finalmente me fui, pasada la medianoche, Midnight me siguió hasta la puerta. Se sentó en el umbral y me miró marcharse, inmóvil como una gárgola guardián. Esa noche soñé con ojos verdes que brillaban en la oscuridad. Las siguientes semanas desarrollé una rutina de visitar a Sara 2 o 3 veces por semana. Cada vez que llegaba a su casa, Midnight aparecía instantáneamente, como si hubiera estado esperando mi llegada desde el momento en que me fui la vez anterior. Pero pronto comencé a notar cosas extrañas. La primera vez que lo noté claramente fue un martes por la tarde. Había llegado sin avisar, con la esperanza de sorprender a Sara. Toqué el timbre y esperé. Desde dentro pude escuchar su voz. «Ya va, Daniel. Midnight me dijo que venías». Me quedé helado. ¿Cómo podía saber que era yo? No había forma de que me hubiera visto llegar, y definitivamente no había llamado antes. Cuando abrió la puerta, le pregunté al respecto. «¿Cómo sabías que era yo?». Sara sonrió con esa sonrisa enigmática que ya conocía tan bien. «Midnight me lo dijo. Siempre sabe cuándo vienes». «Los gatos no hablan, Sara». «¿No?». Sus ojos brillaron con diversión. «Tal vez no conozcas bien a los gatos». Otro incidente ocurrió una semana después. Estábamos en la cocina preparando la cena cuando me di cuenta de que Midnight no estaba en la habitación. Había estado allí hacía apenas un minuto, acostado sobre el mostrador. «¿Dónde está Midnight?», le pregunté. «Arriba, esperándote en el dormitorio», respondió Sara sin levantar la vista de los vegetales que estaba cortando. «¿Cómo sabes eso?». «Porque siempre va allí cuando estás a punto de sugerir que subamos». Me quedé boquiabierto.
Era verdad que había estado pensando en sugerir exactamente eso, pero no había dicho nada. Ni siquiera había hecho algún movimiento que pudiera indicar mis intenciones. Sara, eso es imposible. Ella se encogió de hombros. Midnight percibe cosas. Siempre ha sido así. Subimos al dormitorio y efectivamente, allí estaba el gato, sentado sobre la cama, en el centro exacto del colchón, mirándome con esos ojos que parecían ver a través de mí. Pero lo que realmente empezó a inquietarme fueron las conversaciones. Sara hablaba con Midnight constantemente, y no de la manera normal en que las personas hablan con sus mascotas. Mantenía conversaciones completas, con pausas que parecían dar tiempo al gato para responder, y luego reaccionaba como si realmente hubiera recibido una respuesta. Una noche los escuché desde el pasillo. ¿Qué piensas de él, Midnight? ¿Crees que es el indicado? Silencio. Sí, yo también lo siento. Hay algo diferente en este. Más silencio. Pero sabes que no puedo permitir que se acerque demasiado. No después de lo que pasó la última vez. Entré a la habitación y encontré a Sara sentada en el sillón, con Midnight en su regazo. Ambos me miraron como si me hubieran estado esperando. ¿Con quién hablabas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Con Midnight, por supuesto. Le estaba contando sobre mi día. Sara, los gatos no entienden las conversaciones complejas. Este sí, respondió con total naturalidad. ¿Verdad, querido? Midnight maulló, un sonido extrañamente melódico que casi parecía tener inflexiones, como si realmente fuera una respuesta articulada. Esa noche, mientras Sara se duchaba, me quedé solo con Midnight en el salón. El gato me observó durante largos minutos, y tuve la sensación más extraña de que estaba tratando de comunicarse conmigo telepáticamente. Finalmente, se acercó y se frotó contra mis piernas. Cuando me agaché para acariciarlo, juró que escuché un susurro tan tenue que pudo haber sido mi imaginación. Ten cuidado. Me incorporé bruscamente, el corazón latiéndome a toda velocidad. Midnight se había alejado y ahora me miraba desde el otro extremo de la habitación, inmóvil como una esfinge. ¿Dijiste algo?, susurré, sintiéndome ridículo por hablarle a un gato. Midnight simplemente me miró con esos ojos verdes imposibles, y en ellos creí ver algo que me heló la sangre. Inteligencia pura, antigua y completamente consciente. Fue durante mi quinta visita cuando comenzaron los accidentes. El primero ocurrió mientras Sara y yo estábamos en el sofá, perdidos en un beso apasionado. Midnight había estado echado en su silla favorita, aparentemente dormido, cuando de repente un jarrón que había estado sobre la repisa de la chimenea durante décadas se estrelló contra el suelo. Nos separamos bruscamente, sobresaltados por el ruido. ¿Qué fue eso?, pregunté, mirando los fragmentos de cerámica esparcidos por el suelo. Sara miró hacia Midnight, que ahora estaba completamente despierto y alerta, con las orejas erguidas. Debe haber sido el viento, murmuró, aunque todas las ventanas estaban cerradas y no había ninguna corriente de aire perceptible. El segundo incidente fue más directo. Sara había ido a la cocina a buscar vino, dejándome solo en el salón. Estaba hojeando uno de sus libros cuando Midnight saltó sobre la mesa de café, directamente frente a mí. Se sentó y me miró fijamente, con una intensidad que me resultó desconcertante. «Hola, Midnight», dije, extendiendo la mano para acariciarlo. En lugar de permitir la caricia, el gato siseó y me arañó el dorso de la mano con una precisión quirúrgica. 3 líneas paralelas aparecieron inmediatamente, sangrando lo suficiente como para manchar mi camisa. «Sara», grité, apartando la mano. Ella corrió desde la cocina con una copa de vino en la mano. «¿Qué pasó?». «Tu gato me arañó», dije mostrándole la herida. Sara miró a Midnight, que ahora se había acurrucado en el extremo opuesto del sofá, con aspecto completamente inocente. «Eso es extraño», murmuró. «Midnight nunca araña sin provocación. ¿Seguro que no lo asustaste?». Estaba completamente quieto. Ni siquiera me había movido cuando saltó sobre mí. Sara frunció el ceño, claramente preocupada, pero no dijo nada más. Me curó la herida con una delicadeza que contrastaba extrañamente con la aparente indiferencia ante el comportamiento agresivo de su mascota. Los incidentes se volvieron más frecuentes y elaborados. Una noche, mientras caminaba hacia el baño, tropecé con algo en el pasillo y caí aparatosamente. Cuando Sara encendió las luces,
encontramos un cable de extensión estirado a través del pasillo, perfectamente colocado a la altura exacta para hacerme tropezar. ¿De dónde salió esto?, pregunté señalando el cable. No tengo idea, respondió Sarah, pero su mirada se dirigió instintivamente hacia Midnight, que observaba la escena desde lo alto de las escaleras. Sarah, los gatos no pueden manipular cables eléctricos con esa precisión. Por supuesto que no, acordó, pero había algo evasivo en su tono. El patrón se volvió evidente rápidamente. Cada vez que Sarah y yo teníamos un momento íntimo, algo interrumpía la situación. Un libro que se caía, una ventana que se abría sola, objetos que rodaban por las escaleras, siempre con Midnight cerca, observando con esos ojos verdes que parecían brillar con satisfacción cuando los incidentes ocurrían. La situación alcanzó su punto más perturbador una noche que me quedé a dormir por primera vez. Sarah y yo estábamos en su cama, envueltos en las sábanas después de hacer el amor, cuando escuché un sonido extraño, como si alguien estuviera caminando por el pasillo con pasos deliberadamente lentos. ¿Escuchaste eso?, susurré. Sarah estaba medio dormida. ¿Qué cosa? Pasos en el pasillo. Debe ser Midnight. A veces camina por la casa de noche. Pero los sonidos continuaron. Y definitivamente no eran de un gato. Eran pasos pesados, como los de una persona adulta que intentara caminar sin hacer ruido, pero no lo consiguiera completamente. Me levanté cuidadosamente y me dirigí hacia la puerta. La abrí lentamente y miré hacia el pasillo. Estaba completamente vacío, pero al final del corredor, sentado frente a la ventana que daba al jardín trasero, estaba Midnight. Me miraba directamente, y en la penumbra, sus ojos parecían brillar con luz propia. Cerré la puerta y regresé a la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Durante el resto de la noche, cada crujido de la casa, cada susurro del viento contra las ventanas, me mantenía en estado de alerta. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le conté a Sarah lo que había escuchado. Los sonidos nocturnos son normales en una casa vieja como esta, dijo, sirviendo café en mi taza. Te acostumbrarás. No eran sonidos normales de la casa, Sarah. Eran pasos. Ella miró hacia Midnight, que estaba comiendo de su plato en el rincón de la cocina. El gato levantó la cabeza como si hubiera escuchado su nombre, y por un momento, los dos se miraron con esa comunicación silenciosa que ya había notado antes. Tal vez Midnight estaba inquieto, sugirió finalmente. A veces los gatos tienen pesadillas. ¿Los gatos tienen pesadillas que los hacen caminar como personas? Sarah no respondió, pero vi cómo su mano temblaba ligeramente al llevar la taza a sus labios. Esa fue la primera vez que consideré seriamente la posibilidad de que algo estaba muy mal en esa casa. La verdadera historia de Midnight surgió 2 semanas después, durante una cena especialmente íntima. Sarah había cocinado mi plato favorito, había encendido velas por toda la casa, y el vino había creado una atmósfera de confianza mutua que no habíamos experimentado antes. Midnight, como siempre, estaba presente. Esta vez se había acomodado sobre la repisa de la chimenea, inmóvil como una escultura, pero con esos ojos verdes fijos en nosotros. Sarah, dije, tomando su mano por encima de la mesa, necesito preguntarte algo sobre Midnight. Ella se tensó ligeramente. ¿Qué quieres saber? Dijiste que lo encontraste hace 5 años. ¿Puedes contarme exactamente cómo fue? Sarah retiró su mano y tomó su copa de vino. Bebió un sorbo largo antes de responder, como si necesitara el coraje que el alcohol podía proporcionarle. Fue en el cementerio de San Miguel, comenzó, su voz apenas un susurro. Había ido allí a visitar a alguien. Era muy tarde, pasada la medianoche. ¿A quién visitabas tan tarde? Eso no importa ahora. Su respuesta fue cortante, definitiva. El caso es que mientras caminaba entre las lápidas, escuché un maullido. Era el sonido más triste que había escuchado jamás, como si viniera de un alma atormentada. Se detuvo y miró hacia Midnight. El gato había inclinado la cabeza, como si estuviera escuchando atentamente la historia. Seguí el sonido hasta una tumba muy antigua, una de esas tumbas victorianas con estatuas de ángeles y grabados elaborados. Midnight estaba sentado sobre la lápida, completamente solo, como si hubiera estado esperando allí durante años. Había una fecha en la tumba, un nombre. Sarah asintió lentamente. Bartholomew Ashworth.
Murió en 1889, a los 45 años, pero había algo extraño en la tumba. Esperé, sintiendo que se acercaba a la parte crucial de la historia. Había flores frescas, rosas negras, perfectamente conservadas, como si alguien las hubiera puesto allí esa misma tarde. Pero Bartholomew Ashworth no tenía familia viva. Había investigado sobre él ¿Después de qué? Después de que Midnight me siguió a casa esa noche. ¿Te siguió? Cuando me di la vuelta para irme, él saltó de la tumba y comenzó a caminar detrás de mí. No corrió, no trotó como hacen los gatos normales. Caminó, con pasos deliberados y pausados, manteniéndose exactamente a 3 metros de distancia. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Y simplemente decidiste quedártelo? No fue mi decisión. Su voz se había vuelto extrañamente distante, como si estuviera reviviendo la memoria. Cuando llegué a casa, entré y cerré la puerta, pero cuando me di la vuelta, él estaba allí, en el salón, sentado sobre el sillón donde está ahora, como si hubiera estado viviendo aquí toda su vida. Miré hacia Midnight. El gato nos observaba con una intensidad que me resultó inquietante, como si entendiera cada palabra de la conversación. Sarah, eso es imposible. ¿Cómo pudo entrar? Esa es la pregunta que me he hecho durante 5 años, y nunca he encontrado una respuesta satisfactoria. ¿Investigaste sobre Bartholomew Ashworth? Sarah asintió. Era un hombre solitario, un erudito que vivía solo en una casa grande en las afueras de la ciudad. Nunca se casó, no tenía hijos conocidos, se dedicaba al estudio de temas poco convencionales. ¿Qué tipo de temas? Ocultismo, comunicación con los muertos. Había rumores de que practicaba brujería. El vino se me agrió en la boca. ¿Brujería? Encontré algunos de sus escritos en la biblioteca histórica. Hablaba de métodos para vincular el alma con compañeros eternos, familiares que trascenderían la muerte física. Sarah, ¿estás sugiriendo que Midnight es...? No sugiero nada, me interrumpió bruscamente. Solo te cuento lo que descubrí. Bartholomew murió en circunstancias misteriosas. Lo encontraron en su casa, aparentemente de causas naturales, pero había detalles extraños. ¿Qué tipo de detalles? Murió en su sillón favorito, con un gato negro en su regazo. Pero cuando llegaron las autoridades al día siguiente, no había ningún gato. Buscaron por toda la casa, preguntaron a los vecinos. Nadie había visto jamás un gato en esa propiedad. Me quedé en silencio, procesando la información. La historia era inquietante, pero también podría ser una coincidencia elaborada. Sin embargo, la forma en que Sarah la contaba, con esa mezcla de fascinación y terror, me hacía pensar que ella creía cada palabra. ¿Qué pasó con la casa de Bartholomew?, pregunté finalmente. Se quemó 3 días después del funeral, un incendio espontáneo que los bomberos nunca pudieron explicar completamente. No quedó nada. Midnight saltó de la repisa y se acercó a Sarah. Se frotó contra sus piernas con un ronroneo que sonaba más como un canto gutural. Ella lo acarició mecánicamente, pero su mirada estaba perdida en algún punto distante. «¿Sarah?», dije cuidadosamente. «¿Crees que Midnight es el mismo gato que vivía con Bartholomew?». Ella me miró directamente a los ojos, y en su mirada vi una mezcla de amor, terror y algo que podría haber sido resignación. «Daniel», susurró, «los gatos normalmente viven entre 12 y 18 años. Midnight tendría que tener al menos 140 años». No respondí. No había respuesta lógica a esa observación. Pero, continuó, hay días en que lo miro y veo una sabiduría tan antigua, tan profunda, que me hace pensar que ha vivido muchas vidas. Y hay noches en que juro que sueña con recuerdos que no deberían ser suyos. Esa noche, cuando me fui a casa, llevé conmigo más preguntas que respuestas. Y por primera vez desde que conocí a Sarah, comencé a preguntarme seriamente si estaba enamorado de una mujer extraordinaria, o si me había involucrado con algo que iba más allá de mi comprensión. Los pesadillas comenzaron esa misma noche. En el sueño, estaba de vuelta en la casa de Sarah, pero era diferente, más oscura, más fría, con pasillos que se extendían mucho más allá de lo que recordaba. Las paredes estaban cubiertas de retratos de hombres que no reconocía, todos con expresiones de terror congeladas en sus rostros. Caminaba por esos pasillos interminables, buscando a Sarah, pero en lugar de encontrarla, me topaba con Midnight en cada esquina.
El gato había crecido hasta alcanzar el tamaño de un jaguar, con ojos que brillaban como faros verdes en la oscuridad. «No deberías estar aquí», decía Midnight, y su voz era profunda, culta, con un acento que parecía venir de otro siglo. «Este no es tu lugar. ¿Dónde está Sara?», preguntaba en el sueño. «Sara está donde siempre ha estado, conmigo, solo conmigo». Entonces el gato se transformaba, su forma felina disolviéndose para revelar a un hombre alto y delgado, vestido con ropas victorianas. Sus ojos seguían siendo verdes, pero ahora había una malicia humana en ellos que me aterrorizaba más que cualquier aspecto animal. «Bartholomew Ashworth», susurraba el hombre, inclinándose en una reverencia burlona. «Encantado de conocerte formalmente», despertaba gritando, con las sábanas empapadas en sudor frío. Pero lo más perturbador no eran los sueños en sí, sino las marcas que aparecían en mi cuerpo al despertar. La primera mañana encontré 3 arañazos paralelos en mi brazo izquierdo, exactamente iguales a los que me había hecho Midnight cuando me arañó conscientemente. Los examiné cuidadosamente. Eran reales, sangraban ligeramente y tenían la precisión característica de las garras felinas. La segunda noche, el sueño fue más vívido. Estaba atrapado en un laberinto de espejos, y en cada reflejo veía a Midnight observándome. Pero a medida que corría de espejo en espejo, mi propio reflejo comenzaba a cambiar. Mi piel se volvía pálida, mis ojos se hundían, y líneas de desesperación aparecían en mi rostro. «Todos terminan igual», decía la voz de Midnight desde múltiples direcciones. «Todos los que intentan robarle a Sara, todos los que creen que pueden separarla de mí». «¿Qué quieres de mí?», gritaba. «Que te vayas, antes de que sea demasiado tarde, antes de que tengas que unirte a los otros». «¿Qué otros?». Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, despertaba de nuevo. Esta vez tenía rasguños en el pecho, formando un patrón extraño que parecía casi simbólico. Después de la tercera noche de pesadillas y marcas inexplicables, decidí confrontar a Sara. «¿Has notado algo extraño en mí últimamente?», le pregunté durante el desayuno. Sara levantó la vista de su taza de café. «¿A qué te refieres?». Le mostré los arañazos en mis brazos y pecho. «Estas marcas aparecen después de que tengo pesadillas. Pesadillas sobre Midnight». Su rostro se puso pálido. «¿Qué tipo de pesadillas?». «Sueños donde Midnight habla conmigo. Me dice que me vaya, que no pertenezco aquí. Y a veces», dudé antes de continuar, «a veces se transforma en un hombre. Un hombre con ropas antiguas que dice ser Bartholomew Ashworth». Sara dejó caer su taza. El café se derramó sobre la mesa, pero ella no pareció notarlo. Sus ojos se habían llenado de lágrimas. «Sara, ¿qué pasa? No deberías estar teniendo esos sueños», susurró. Midnight prometió que no. Midnight prometió que, pero antes de que pudiera responder, el gato apareció en la cocina. Se movió directamente hacia Sara y saltó a su regazo, ronroneando con una intensidad que parecía vibrar por toda la habitación. Sara lo acarició mecánicamente, pero sus ojos estaban fijos en mí, con una expresión de terror que nunca había visto antes. «Daniel, necesitas irte. Ahora». «¿Qué? ¿Por qué?». «Si estás teniendo esos sueños, significa que él te ha marcado. Y si te ha marcado, ¿qué significa eso?». «Significa que ya es demasiado tarde». Esa noche, contra el consejo de Sara, decidí quedarme en mi propio apartamento. Necesitaba una noche de sueño normal, lejos de esa casa y de las influencias extrañas que parecían emanar de ella. Pero Midnight tenía otros planes. El sueño comenzó de manera diferente esta vez. Estaba en mi propia habitación, pero cuando miré por la ventana, en lugar de la vista familiar de la ciudad, veía el cementerio de San Miguel. Las lápidas se extendían hasta el horizonte, y una niebla verde pálido se alzaba entre ellas. «¿Pensaste que podrías escapar cambiando de ubicación?», dijo una voz familiar detrás de mí. Me di la vuelta y encontré a Midnight sentado sobre mi cama, pero esta vez, su forma oscilaba entre la de un gato y la de un hombre, como si no pudiera decidir qué apariencia adoptar. «Esto tiene que terminar», le dije, sorprendido por la firmeza de mi propia voz en el sueño. «Oh, terminará», ronroneó Midnight, «pero no de la manera que esperas». Entonces me mostró algo que me heló la sangre. La habitación se llenó de fotografías flotantes, como si fueran hojas llevadas por el viento.
Cada fotografía mostraba a un hombre diferente, algunos jóvenes, otros de mediana edad, todos atractivos, todos sonriendo junto a Sarah. ¿Reconoces a alguno?, preguntó Midnight. Examiné las fotos más cuidadosamente. Había algo familiar en algunos de los rostros, como si los hubiera visto antes en algún lugar. Son los retratos en el pasillo de la casa, realicé con horror. Los hombres en los cuadros que parecían seguirme con la mirada. Muy perspicaz. Todos fueron como tú una vez. Todos creyeron que podrían tener a Sarah. Todos pensaron que podrían separarla de mí. ¿Qué les pasó? La sonrisa de Midnight se volvió depredadora. Se volvieron parte de la casa, parte de nuestra historia. Y pronto, tú también lo serás. Las fotografías comenzaron a moverse, mostrando secuencias como videos en cámara lenta. Vi a cada hombre viviendo momentos similares a los míos. Primeros encuentros románticos con Sarah, conociendo a Midnight, experimentando los mismos accidentes extraños, teniendo las mismas pesadillas. Y luego vi sus finales. Algunos desaparecían simplemente, como si se hubieran evaporado de la existencia. Otros eran encontrados muertos en circunstancias extrañas. Accidentes automovilísticos inexplicables, caídas fatales, paros cardíacos súbitos en hombres perfectamente sanos. Sarah sabe lo que pasa, continuó Midnight. Siempre lo ha sabido, pero no puede resistirse a intentarlo de nuevo. Cada vez espera que será diferente, que finalmente encontrará a alguien que pueda quedarse sin interferir con nuestro vínculo. ¿Por qué me estás contando esto? Porque me gustas, Daniel. Hay algo diferente en ti, una fortaleza que los otros no tenían. Tal vez seas lo suficientemente fuerte como para alejarte antes de que sea demasiado tarde. ¿Y si no me voy? Los ojos verdes de Midnight brillaron con una luz malévola. Entonces, te uniré a la colección. Y Sarah llorará tu pérdida durante exactamente 3 días antes de salir a buscar tu reemplazo. Desperté con un grito ahogado, y esta vez las marcas en mi cuerpo eran más profundas, más deliberadas. Parecían formar letras, aunque no podía descifrar qué decían. Pero lo que más me aterrorizó no fueron las marcas o la pesadilla. Fue encontrar un pelo negro largo y sedoso sobre mi almohada. Un pelo que definitivamente no era mío, ni de ningún ser humano. Los siguientes días los dediqué a una investigación exhaustiva que me consume cada hora de vigilia. Si iba a enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo, necesitaba información, evidencia, algo tangible, que me ayudara a entender la situación. Comencé en la biblioteca municipal, revisando archivos históricos y periódicos antiguos. La búsqueda de información sobre Bartholomew Ashworth resultó ser más fructífera de lo que esperaba, pero también más perturbadora. Los registros mostraban que Ashworth había sido una figura controvertida en su época. Nacido en una familia acomodada, había heredado una considerable fortuna que dedicó por completo al estudio de lo que los periódicos de la época llamaban ciencias ocultas. Pero lo que realmente captó mi atención fueron los artículos sobre las muertes misteriosas que rodearon su vida. Entre 1880 y 1889, al menos 7 hombres jóvenes habían muerto en circunstancias extrañas después de haber sido vistos por última vez en compañía de Ashworth. Los reportes policiales, archivados en los sótanos de la biblioteca, describían un patrón inquietante. Thomas Bradley, 28 años, encontrado muerto en su habitación sin signos de violencia. Causa de muerte: fallo cardíaco inexplicable. William Morrison, 31 años, murió en una caída desde el 2º piso de su casa. Los testigos juraron que no había nada que pudiera haberlo hecho tropezar. Charles Whitmore, 26 años, desapareció durante 3 días antes de ser encontrado en el río. Se había ahogado, pero no había agua en sus pulmones. Y así continuaba la lista. Cada muerte más extraña que la anterior. Cada investigación policial cerrada sin resolución satisfactoria. Pero lo que más me perturbó fue encontrar un patrón en las fechas. Todas las muertes habían ocurrido exactamente 3 meses después de que cada hombre fuera visto por primera vez con Ashworth. Calculé rápidamente. Había conocido a Sarah hacía casi 2 meses y medio. En los archivos policiales también encontré algo que me heló la sangre. Testimonios de varios testigos que afirmaban haber visto un gato negro grande en la escena de cada muerte. Siempre el mismo gato, según las descripciones, con ojos verdes distintivos
y un comportamiento que los testigos describían como demasiado inteligente para ser natural. Decidí investigar más profundamente la conexión entre Sarah y estos eventos históricos. Fue entonces cuando hice un descubrimiento que cambió completamente mi comprensión de la situación. En los registros de nacimiento del condado, encontré algo imposible. Una Sarah Blackwood, nacida en 1865, que habría tenido exactamente la misma edad que la Sarah que conocía cuando murió Bartholomew Ashworth. Pero eso no era todo. Había otra Sarah Blackwood nacida en 1923 y otra en 1981. Y finalmente, la Sarah que conocía, nacida en 1995. Todas con fechas de nacimiento exactamente 58 años separadas, todas con la misma descripción física en sus documentos de identidad. Era imposible, pero los registros estaban ahí, en blanco y negro. Profundicé más en la investigación y descubrí que cada Sarah Blackwood había sido asociada con una serie de muertes misteriosas de hombres jóvenes. Los patrones eran idénticos. Siempre hombres entre 25 y 35 años. Siempre muertes inexplicables, siempre testimonios sobre un gato negro en las escenas. Mi siguiente paso fue investigar la casa donde vivía Sarah. Los registros de propiedad mostraron algo igualmente perturbador. La casa había sido propiedad de Bartholomew Ashworth hasta su muerte en 1889. Después había pasado por una sucesión de propietarios, pero desde 1923, todas las escrituras mostraban el mismo nombre, Sarah Blackwood. Era como si la misma mujer hubiera estado viviendo en esa casa durante más de 100 años. Esa noche, armado con toda esta información, decidí confrontar a Sarah directamente. Pero antes de ir a su casa, hice algo que en retrospectiva probablemente me salvó la vida. Dejé todos mis hallazgos con mi mejor amigo, Carlos, junto con instrucciones de que si algo me pasaba, entregara todo a la policía. ¿De qué tienes miedo exactamente?, me preguntó Carlos mientras revisaba los documentos. Honestamente no lo sé, le respondí, pero tengo la sensación de que estoy a punto de descubrir algo que cierta gente, o ciertas cosas, no quieren que sepa. Daniel, esto parece la trama de una película de terror de serie B. ¿Estás seguro de que no estás exagerando? Le mostré las fotografías que había tomado de los registros históricos, los patrones de muertes, las fechas imposibles. Carlos, he verificado cada uno de estos datos 3 veces. No hay error en la investigación. O estoy lidiando con la conspiración más elaborada de la historia, o estoy involucrado con algo que desafía toda lógica. ¿Y qué planeas hacer? Obtener respuestas. Tonight. Carlos me miró con preocupación. ¿Quieres que vaya contigo? No, respondí inmediatamente. Si tengo razón sobre lo que está pasando, no quiero ponerte en peligro también. Esa decisión probablemente le salvó la vida. Llegué a la casa de Sarah justo después del atardecer. La estructura victoriana se alzaba contra el cielo cada vez más oscuro, como una visión sacada de una pesadilla gótica. Las ventanas brillaban con una luz amarillenta que no parecía venir de ninguna fuente eléctrica. Toqué el timbre y esperé. Esta vez el silencio se extendió mucho más tiempo de lo habitual. Cuando finalmente se abrió la puerta, Sarah apareció vestida completamente de negro, como si hubiera estado esperando mi visita. «Sabía que vendrías esta noche», dijo, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Midnight me dijo que habías estado haciendo preguntas. «Tenemos que hablar, Sarah». «Sí», acordó, cerrando la puerta detrás de mí. «Creo que es hora de que sepas la verdad». La conversación que siguió cambió todo. Sarah me condujo al salón, donde Midnight nos esperaba en su posición habitual sobre el respaldo del sillón. Pero esta vez, había algo diferente en el ambiente. El aire parecía más pesado, cargado de una electricidad que me erizaba los cabellos de los brazos. «Sé lo que has estado investigando», comenzó Sarah sin preámbulos. «Y sé lo que has descubierto». Saqué los documentos que había fotocopiado y los extendí sobre la mesa de café. «Entonces explícame esto. Explícame cómo es posible que hayas estado viviendo en esta casa durante más de 100 años». Sarah miró los papeles sin sorpresa, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «No he estado viviendo aquí durante 100 años», dijo finalmente. «Pero sí he estado, existiendo». «¿Qué significa eso?» «Significa que mi historia es más complicada de lo que podrías imaginar». Se acercó a la chimenea y quedó de espaldas a mí, mirando las llamas.
¿Recuerdas que te dije que Midnight me eligió a mí? Sí. Bueno, eso no fue completamente cierto. La verdad es que yo elegí a Midnight, o más precisamente, elegí lo que Midnight representa. Midnight saltó del sillón y se acercó a Sarah. Se frotó contra sus piernas con un ronroneo que reverberó por toda la habitación como un motor lejano. Bartholomew Ashworth no era solo mi amigo, continuó Sarah, era mi tatarabuelo, y como él, yo tengo habilidades especiales. ¿Qué tipo de habilidades? Se volvió hacia mí, y en sus ojos vi algo que me aterrorizó, una profundidad que parecía contener siglos de conocimiento prohibido, la capacidad de formar vínculos que trascienden la muerte, la habilidad de preservar la juventud a través de métodos poco convencionales, y el poder de comunicarse con entidades que existen entre nuestro mundo y el siguiente. Sarah, eso suena a brujería, magia negra, ocultismo. Su risa sonó como cristales rotos. Llámalo como quieras. Los nombres no cambian la realidad. ¿Y Midnight? Midnight es mi familiar, no en el sentido de una mascota, sino en el sentido tradicional de la palabra. Es una entidad que está vinculada a mí por pactos que fueron hechos mucho antes de que yo naciera. Los documentos temblaron en mis manos, los hombres que murieron, los que investigué. ¿Tú fuiste responsable de esas muertes? No directamente. Su voz se había vuelto fría, distante, pero sabía lo que pasaría. Siempre lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque esperaba que fueras diferente. Cada vez espero que será diferente. Me levanté bruscamente, tirando los papeles al suelo. ¿Diferentes? Sarah, esos hombres están muertos. Personas reales con familias, con vidas, con... ¿Crees que no lo sé? Gritó, y por primera vez desde que la conocía, vi lágrimas reales en sus ojos. ¿Crees que es fácil vivir sabiendo que cada persona de la que me enamoro está condenada? Entonces, ¿por qué sigues haciéndolo? Porque no puedo evitarlo. Su voz se quebró. El pacto no me permite estar sola. Cada pocos años, siento una compulsión irresistible de buscar compañía, de intentar encontrar el amor, pero Midnight no puede permitir que nadie interfiera con nuestro vínculo. Miré al gato, que nos observaba con esos ojos verdes implacables. ¿Y qué pasa si simplemente me voy? ¿Si rompo la relación ahora? Podrías intentarlo, dijo Sarah, pero había una nota de desesperanza en su voz. Pero Midnight ya te ha marcado, ya eres parte de esto. Como si hubiera escuchado su nombre, Midnight se acercó a mí. Esta vez no intenté acariciarlo. En su lugar, retrocedí hacia la puerta. Daniel, no hagas esto más difícil de lo que ya es, suplicó Sarah. ¿Más difícil? Sarah, me estás diciendo que voy a morir porque tu gato demoníaco no puede soportar la competencia. No es tan simple. Entonces explícame cómo es. Sarah se acercó a la ventana y miró hacia el jardín trasero. En la penumbra, pude ver lápidas antiguas esparcidas entre los árboles. Hay una forma, susurró finalmente. ¿Qué tipo de forma? Podrías unirte a nosotros, voluntariamente, convertirte en parte del pacto en lugar de ser una amenaza para él. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que vivirías, pero cambiarías. Te convertirías en algo más que humano, pero también en algo menos. ¿Como Midnight? Como yo. La comprensión me golpeó como un martillo. Sarah, ¿cuántos años tienes realmente? Nací por primera vez en 1847, dijo sin volverse. He muerto y renacido 3 veces desde entonces. Cada muerte me permite mantener mi juventud durante aproximadamente 60 años antes de que el ciclo deba repetirse. Y los hombres que mueren, sus energías vitales alimentan el proceso. No es algo que elija conscientemente, Daniel. Es parte del precio del pacto. Me dirigí hacia la puerta, pero cuando traté de abrirla, no se movió. La manija giró, pero la puerta permaneció firmemente cerrada. Midnight no te dejará irse esta noche, dijo Sarah. No hasta que tomes una decisión. ¿Qué decisión? ¿Unirte a nosotros o convertirte en combustible para el próximo ciclo? Esa fue la primera vez que consideré seriamente que podría morir en esa casa. Los siguientes días fueron una pesadilla de vigilancia constante. Sarah no me dejaba ir, y cuando intentaba forzar mi salida, ocurrían accidentes cada vez más peligrosos. La primera noche que traté de escapar por una ventana del segundo piso, la escalera que había apoyado contra la pared se desplomó misteriosamente, enviándome al suelo en una caída que por poco me rompe el cuello.
La segunda vez que intenté salir, encontré todas las cerraduras cambiadas y las llaves desaparecidas. La tercera vez, Midnight apareció directamente en mi camino, y por primera vez lo vi parcialmente transformado, el doble de su tamaño normal, con colmillos que brillaban en la oscuridad y garras que parecían capaces de desgarrar metal. «Está perdiendo la paciencia», me advirtió Sara. «Normalmente, para este momento ya habría resuelto el problema. ¿Por qué no lo hace? Porque yo se lo he pedido. Porque todavía tengo esperanza de que elijas quedarte. Sara, no puedo vivir como prisionero. No serías un prisionero. Serías familia». Pero yo sabía que eso era una mentira. Había visto cómo Midnight controlaba cada aspecto de su vida, cómo ella se había vuelto completamente dependiente de esa relación tóxica disfrazada de amor. Esa noche, mientras Sara dormía, intenté mi escape más desesperado. Mi plan era simple: esperar hasta que tanto Sara como Midnight estuvieran dormidos, luego romper una ventana del primer piso y correr. Había estudiado la casa durante días, memorizando cada ruido, cada patrón de movimiento. A las 3 de la madrugada, me levanté silenciosamente de la cama donde había estado fingiendo dormir. Sara estaba profundamente inconsciente a mi lado, respirando con la regularidad de alguien perdido en sueños profundos. Me vestí en la oscuridad y me dirigí hacia la escalera. Cada paso parecía resonar como un disparo en el silencio de la casa, pero no había alternativa. Llegué al salón y me dirigí hacia la ventana más grande. Había colocado una lámpara pesada junto a ella durante el día, planeando usarla para romper el cristal. Pero cuando levanté la lámpara, una voz familiar resonó en la oscuridad. «No lo hagas, Daniel». Me volví y vi a Midnight sentado en el centro de la habitación, pero esta vez no era completamente un gato. Su forma oscilaba entre felina y humana, como si no pudiera decidir qué apariencia adoptar. «Déjame ir», susurré. «No puedo hacer eso. Sara te necesita. Sara necesita ayuda profesional, no otro cadáver en su jardín». Midnight se acercó y con cada paso su forma se volvía más humana. Para cuando estuvo a 1 metro de mí, era completamente un hombre, alto, delgado, vestido con ropas victorianas, con los mismos ojos verdes hipnóticos. «Bartholomew Ashworth», dije, aunque ya lo sabía, en carne y hueso. Bueno, en una aproximación de carne y hueso. «¿Qué eres exactamente?» «Soy lo que sucede cuando alguien ama tanto a otra persona que está dispuesto a desafiar a la muerte misma para permanecer con ella». Su voz tenía la misma cadencia culta que había escuchado en mis pesadillas. Sara era mi bisnieta, pero también era el amor de mi vida. Cuando supe que iba a morir, hice un pacto para asegurarme de que nunca estaríamos separados. ¿Qué tipo de pacto? El tipo que requiere sacrificios. El tipo que tiene un precio que debe pagarse en sangre cada pocas décadas. Los hombres que mueren son necesarios. Sus energías vitales alimentan la magia que mantiene a Sara joven y hermosa y que me permite existir entre las formas física y espiritual. Eso es monstruoso. ¿Lo es? Se acercó más y pude oler algo extraño en él. Una mezcla de tierra húmeda y flores muertas. ¿Es más monstruoso que la muerte? ¿Es más monstruoso que permitir que el amor verdadero sea destruido por algo tan trivial como la mortalidad? Sara no puede vivir de esta manera para siempre. ¿Por qué no? Es hermosa, es joven, tiene todo lo que podría desear, excepto libertad. La libertad está sobrevalorada. Su sonrisa se volvió cruel, especialmente cuando la alternativa es la eternidad juntos. Fue entonces cuando Sara apareció en lo alto de las escaleras. Midnight. Su voz sonaba confundida, como si acabara de despertar. ¿Por qué estás? Se detuvo cuando nos vio a ambos en el salón, y la comprensión se extendió por su rostro como una sombra. «Daniel, ¿qué estás haciendo?» «Intentando salvar mi vida», respondí sin apartar los ojos de Bartholomew. «Y tal vez la tuya también». Sara bajó las escaleras lentamente, como si caminara en un sueño. «Midnight, vuelve a tu forma normal. Estás asustando a Daniel». «No», dijo Bartholomew firmemente. «Es hora de que él entienda completamente la situación. Es hora de que todos entendamos la situación». «¿Qué quieres decir?» Bartholomew se volvió hacia Sara, y en su mirada vi algo que me heló la sangre. Posesividad absoluta. «Estoy cansado de este juego, querida. Cada pocos años traes a casa a un nuevo hombre.
esperando que de alguna manera pueda quedarse sin interferir con nuestro vínculo. Pero siempre termina igual. Porque tú haces que termine igual, Sara respondió. Y por primera vez, escuché desafío en su voz. Porque así debe ser. El pacto no permite rivales. ¿Y si yo quisiera cambiar el pacto? El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Bartholomew miró a Sara con una expresión de sorpresa genuina, como si la idea nunca hubiera sido considerada. Sara, dijo finalmente, no puedes cambiar un pacto que fue sellado con tu propia sangre. ¿Y si estuviera dispuesta a pagar el precio? El precio sería tu vida real, no esta existencia preservada que compartes conmigo. Sara miró entre Bartholomew y yo, y vi el momento exacto en que tomó su decisión. Tal vez eso sería mejor que esto. La transformación de Bartholomew fue instantánea. En un segundo era un hombre distinguido del siglo XIX. Al siguiente era algo que apenas podía describirse como humano. Su forma se expandió, sus rasgos se distorsionaron, y sus ojos verdes se volvieron como llamas frías. Nunca, rugió con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. Antes de permitir que me abandones, destruiré todo lo que amas. Se volvió hacia mí con una velocidad sobrenatural, y supe que mi tiempo se había agotado. Sus garras se extendieron hacia mi garganta, pero Sara se interpuso entre nosotros. ¡No!, gritó, y su voz resonó con una autoridad que no había escuchado antes. Midnight, detente, ahora. Bartholomew se congeló a centímetros de mi rostro, sus garras temblando en el aire como si luchara contra una fuerza invisible. Sara, gruñó, no interfieras en esto. Soy tu vínculo, replicó ella, irguiéndose con una dignidad que la hizo parecer más alta, más imponente. Sin mí, no eres nada, y te ordeno que te detengas. Vi la batalla interna reflejada en los ojos verdes de Bartholomew. Su forma oscilaba violentamente entre humana y bestial, como si diferentes aspectos de su ser lucharan por el control. Durante más de 100 años he obedecido nuestro pacto, susurró Sara, acercándose a él lentamente. He sacrificado mi humanidad, mi libertad, mi alma por preservar nuestro amor, pero Daniel me ha mostrado algo que había olvidado. ¿Qué? La voz de Bartholomew se había vuelto pequeña, casi infantil, que el amor verdadero no exige sacrificios de otros, que el amor verdadero no se alimenta de muerte. Bartholomew retrocedió como si las palabras fueran golpes físicos. Sara, sin el pacto morirás, envejecerás, te marchitarás, y tú tendrás que aprender a amar lo que soy, no lo que puedes hacer que sea. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Sara comenzó a cambiar. Su piel, que siempre había tenido esa palidez perfecta y sobrenatural, empezó a mostrar líneas finas alrededor de los ojos. Su cabello negro como el carbón desarrolló mechones plateados. Sus manos, que habían sido suaves como el mármol, mostraron pequeñas arrugas y marcas del tiempo. ¿Qué estás haciendo?, gritó Bartholomew, alargando las manos hacia ella. Estoy rompiendo el pacto, respondió Sara, y su voz sonaba diferente, más profunda, más cansada, pero también más real. Estoy eligiendo envejecer, estoy eligiendo ser mortal. No puedes. La transformación de Bartholomew se aceleró, convirtiéndose en algo que era parte gato gigante, parte hombre, parte pesadilla pura. Sin ti, yo no existo. Entonces, dijo Sara con una calma terrible, tal vez sea hora de que descanses. El grito que emitió Bartholomew no era de este mundo. Fue un sonido que parecía venir de las profundidades del infierno, lleno de siglos de dolor, rabia y pérdida. Las ventanas de la casa temblaron, los cuadros se cayeron de las paredes, y sentí como si mis tímpanos fueran a explotar. Sara continuó envejeciendo, pero no de manera grotesca. Era como ver décadas de vida natural condensadas en minutos. Las arrugas que aparecían en su rostro hablaban de sonrisas genuinas, de lágrimas reales, de una existencia vivida plenamente en lugar de preservada artificialmente. Sara, susurré, acercándome a ella. ¿Estás bien? Ella me miró, y aunque su apariencia había cambiado, sus ojos seguían siendo los mismos, verdes como esmeraldas, pero ahora llenos de una humanidad que había estado ausente antes. Por primera vez en más de un siglo, dijo, «Estoy bien». Bartholomew, mientras tanto, se desintegraba literalmente.
Su forma se volvía translúcida, como humo denso que se dispersaba lentamente. Sus ojos verdes fueron lo último en desvanecerse, mirándome con una mezcla de odio y algo que podría haber sido gratitud. «Cuídala», susurró con su última exhalación. «Cuídala como yo no pude». Y entonces desapareció, dejando solo el eco de siglos de amor distorsionado. Los días que siguieron fueron un periodo de revelaciones y adaptación que ninguno de nosotros había anticipado. Sara, ahora libre del pacto, pero también despojada de su juventud artificial, había envejecido hasta aparentar aproximadamente 40 años, la edad que habría tenido naturalmente si hubiera vivido una vida normal desde 1995. Su belleza no había desaparecido, simplemente se había vuelto más real, más humana, pero las consecuencias del rompimiento del pacto se extendían mucho más allá de su apariencia física. «Puedo sentir todo», me dijo una mañana mientras desayunábamos en la cocina de la casa que ahora parecía completamente diferente. La oscuridad gótica había sido reemplazada por una luz natural que se filtraba a través de ventanas que ya no parecían retener sombras sobrenaturales. Por primera vez en más de 100 años, puedo sentir hambre real, cansancio real, dolor real y también ¿qué? También felicidad real. Me tomó la mano y su toque era cálido, completamente humano. No la euforia artificial que venía del pacto, sino algo genuino. Sin embargo, no todo había sido fácil. Los primeros días después de la desaparición de Bartholomew habían sido traumáticos para Sara. Despertaba por las noches gritando, buscando instintivamente la presencia que había estado con ella durante tanto tiempo. «Es como perder una extremidad», me explicó una noche, después de otra pesadilla. Midnight no era solo mi familiar, era parte de mi alma. Durante más de un siglo, nunca estuve realmente sola. ¿Te arrepientes de tu decisión? Sara consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. A veces extraño la certeza que él me daba, la sensación de que nada podía lastimarme realmente porque él estaba allí para protegerme. Pero no me arrepiento. Por primera vez en mi existencia, mis decisiones son realmente mías. Habíamos decidido quedarnos en la casa, al menos temporalmente. Sin la influencia sobrenatural de Bartholomew, la estructura victoriana se había transformado en un hogar normal, aunque con una historia extraordinaria. Fue durante la segunda semana que hicimos un descubrimiento perturbador en el sótano. Había estado explorando las partes de la casa que Sara nunca me había mostrado cuando encontré una puerta oculta detrás de una estantería llena de libros antiguos. La puerta se abría a una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. «Sara», la llamé, «necesitas ver esto». Bajamos juntos, con linternas en mano, hacia lo que resultó ser una cámara subterránea que no aparecía en ningún plano arquitectónico de la casa. La habitación era circular, con paredes de piedra cubiertas de símbolos grabados que reconocí de mis investigaciones sobre ocultismo. En el centro había un altar de mármol negro, manchado con lo que claramente había sido sangre a lo largo de muchas décadas. Pero lo que realmente nos perturbó fueron los nichos tallados en las paredes. Cada nicho contenía objetos personales, relojes, anillos, fotografías, cartas de amor, los efectos personales de los hombres que habían muerto a lo largo de los años. «Dios mío», susurró Sara, examinando una fotografía amarillenta. «Es Thomas Bradley. Fue el primero, en 1880. Había al menos 20 nichos, cada uno un monumento a una vida perdida para alimentar el pacto de Bartholomew. Sara, tenemos que reportar esto». «¿Reportar qué? ¿Que mi tatarabuelo mató a personas usando magia negra hace más de 100 años? ¿Que yo fui cómplice involuntaria durante décadas? Estas familias merecen saber qué pasó con sus seres queridos». Sara asintió lentamente. «Tienes razón, pero necesitamos hacerlo cuidadosamente. La historia real suena como delirios». Pasamos los siguientes días desarrollando un plan. Decidimos contactar a las autoridades con información parcial. Habíamos encontrado evidencia de muertes históricas en la propiedad, sin mencionar los aspectos sobrenaturales. Pero antes de que pudiéramos actuar, recibimos una visita inesperada. El timbre sonó un jueves por la tarde, con esa melodía familiar que ya había llegado a asociar con la casa de Sara. Pero cuando abrimos la puerta, encontramos a una mujer mayor que ninguno de nosotros reconocía. Tenía aproximadamente 70 años,
con cabello blanco perfectamente arreglado y ojos de un azul penetrante. Vestía ropas elegantes pero anticuadas, como si hubiera salido de una fotografía de los años 1950. ¿Sarah Blackwood?, preguntó con una voz cultiva que llevaba un acento vagamente británico. Sí, respondió Sarah cautelosamente. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Margaret Whitmore. Creo que necesitamos hablar sobre mi abuelo Charles. El nombre me resultó familiar inmediatamente. Charles Whitmore había sido uno de los hombres en mi lista, uno de los que había muerto en circunstancias misteriosas en 1887. Sarah palideció. Por favor, entre. Margaret nos siguió al salón, pero se detuvo abruptamente cuando vio el sillón donde solía sentarse Midnight. Interesante, murmuró. La presencia se ha ido. ¿Disculpe?, pregunté. La entidad que vivía en esta casa ya no está aquí. Nos miró a ambos con ojos que parecían ver más de lo que deberían. ¿Qué le pasó a Bartholomew Ashworth? Sarah y yo intercambiamos miradas de shock. ¿Cómo sabe usted sobre...? Mi familia ha estado investigando la desaparición de Charles durante más de 100 años, interrumpió Margaret. Hemos mantenido registros detallados, hemos seguido los patrones, hemos estado esperando este momento. Se sentó en el sofá con la elegancia de alguien acostumbrada a tomar control de las situaciones. Verán, Charles no fue la primera víctima de los Ashworth, ni fue la última. Mi familia desarrolló métodos para rastrear las actividades sobrenaturales asociadas con esta propiedad. Sacó de su bolso un diario encuadernado en cuero, lleno de recortes de periódicos, fotografías y notas escritas a mano. Durante décadas, hemos documentado cada muerte misteriosa, cada Sarah Blackwood que aparecía en los registros, cada avistamiento del gato negro. Nos miró directamente, y hemos estado esperando el momento en que el patrón se rompiera. ¿Cómo supo que se había roto?, preguntó Sarah. Porque por primera vez en más de 100 años no han habido una muerte en el plazo esperado. Según nuestros cálculos, usted, Daniel, debería haber muerto hace 2 semanas. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Su familia tiene más información sobre lo que pasó aquí? Margaret asintió. Mi bisabuelo era ocultista, como Bartholomew, pero a diferencia de Ashworth, usaba sus conocimientos para proteger, no para dañar. Después de la muerte de Charles, dedicó su vida a entender el pacto que Bartholomew había hecho. Abrió el diario y nos mostró páginas llenas de diagramas complejos y texto en latín. El pacto que Bartholomew hizo no era solo con fuerzas sobrenaturales abstractas, era específicamente con una entidad que existía entre los mundos de los vivos y los muertos, una entidad que se alimentaba de energía vital humana. Midnight, susurré. No exactamente. Midnight era la forma que la entidad adoptaba en nuestro mundo, pero su verdadera naturaleza era mucho más antigua y más poderosa. Sarah se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir con era? Quiero decir que cuando usted rompió el pacto, no solo liberó a Bartholomew, también devolvió la entidad a su reino original. Margaret cerró el diario y nos miró seriamente. Lo que hicieron fue extraordinariamente peligroso. Podría haber resultado en algo mucho peor que las muertes que ya habían ocurrido. Pero funcionó, dije. Sarah está libre. Sí, funcionó. Pero hay consecuencias que aún no entienden completamente. Margaret se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. ¿Han notado algo extraño en el jardín últimamente? Sarah y yo nos acercamos a la ventana. El jardín, que siempre había tenido un aspecto ligeramente siniestro con sus lápidas esparcidas, ahora se veía diferente. Las lápidas se estaban desintegrando, no de manera natural, sino como si se estuvieran disolviendo en el aire, y donde cada lápida desaparecía, brotaban flores, rosas blancas que brillaban con una luz suave, incluso bajo la luz del día. Las almas que estaban atrapadas aquí, finalmente están encontrando la paz, explicó Margaret. Pero el proceso no está completo. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hay una última cosa que deben hacer para cerrar completamente este capítulo. Nos volvimos hacia ella, esperando. Deben destruir los objetos personales en el sótano. Cada uno debe ser devuelto a donde pertenece o destruido de manera que libere la conexión espiritual con las víctimas. ¿Y si no lo hacemos? Entonces, las almas de esos hombres permanecerán vinculadas a esta casa para siempre. No como entidades malévolas, pero tampoco libres para continuar su viaje. Sarah tomó mi mano. Daniel, es tu decisión. No tienes por qué involucrarte más en esto. La miré,
viendo la mujer real que había debajo de décadas de magia y manipulación. Vi a alguien que había sido prisionera de circunstancias que estaban más allá de su control, alguien que había elegido la libertad sobre la seguridad, la mortalidad sobre la preservación artificial. Vamos a terminar esto, dije finalmente. Vamos a liberar a todos. El proceso de liberación tomó 3 días y fue emocionalmente devastador de maneras que no habíamos anticipado. Margaret se quedó para guiarnos a través de los rituales necesarios. No era magia negra, nos aseguró, sino métodos para romper vínculos espirituales que habían sido documentados por su familia durante generaciones. Comenzamos con los objetos más antiguos, los de las víctimas de la época de Bartholomew. Cada objeto personal tenía que ser purificado con hierbas específicas y luego destruido o devuelto a los descendientes vivos cuando era posible. El proceso fue perturbador porque cada objeto parecía retener algo de la esencia de su propietario original. Cuando tomé el reloj de bolsillo de Thomas Bradley, el primer hombre que había muerto, juro que pude sentir su confusión, su miedo en los momentos finales. Es normal, me tranquilizó Margaret cuando le conté lo que había experimentado. Los objetos personales retienen energía emocional, especialmente cuando su propietario murió en circunstancias traumáticas. Sarah tuvo reacciones aún más intensas. Cuando tocó una carta de amor escrita por Charles Whitmore a su prometida, comenzó a llorar de manera incontrolable. Puedo sentir su amor por ella, sollozó. Puede sentir cuánto quería regresar a casa para casarse con ella. Y él nunca tuvo la oportunidad. Fue entonces cuando Margaret nos contó algo que no habíamos sabido antes. Charles era mi bisabuelo, dijo mientras envolvía la carta en tela bendecida. Iba a casarse con mi bisabuela Eleanor en la primavera de 1888. Ella lo esperó durante 2 años antes de finalmente aceptar que nunca regresaría. Lo siento mucho, susurró Sarah. No fue culpa suya. Usted también era una víctima en todo esto. El segundo día se volvió aún más intenso cuando llegamos a los objetos de las víctimas más recientes. Estos hombres habían muerto en las décadas de 1970 y 1980, y algunos tenían familiares vivos que habían estado buscando respuestas durante años. ¿Cómo vamos a explicar esto a sus familias?, pregunté mientras examinaba una fotografía de graduación universitaria de un hombre llamado Robert Chen, que había desaparecido en 1979. Con la verdad, respondió Margaret, o al menos, con tanta verdad como puedan manejar. Resultó que Margaret había mantenido contacto discreto con muchas de las familias afectadas a lo largo de los años. Su familia tenía una especie de red informal de personas que habían perdido seres queridos en circunstancias sobrenaturales. No somos la única familia que ha lidiado con esto, explicó. Hay más entidades como la que estaba vinculada a Bartholomew. Hemos aprendido que la mejor manera de ayudar a las familias es proporcionarles closure, incluso si no pueden entender completamente lo que realmente pasó. Durante los 3 días del proceso, cosas extrañas continuaron sucediendo en la casa y el jardín. Las rosas blancas siguieron apareciendo donde antes había lápidas. Por las noches, podíamos escuchar susurros en los pasillos, no amenazantes, sino agradecidos. Son las voces de los que están siendo liberados, explicó Margaret. Están diciendo adiós. La noche del tercer día, cuando habíamos procesado todos los objetos excepto uno, Sarah me encontró sentado en el jardín, observando las rosas que ahora cubrían casi toda el área donde antes había estado el cementerio improvisado de Bartholomew. ¿En qué piensas?, preguntó, sentándose a mi lado en el banco de hierro forjado. En todo lo que ha pasado, en cuántas vidas fueron afectadas por el amor obsesivo de un hombre. ¿Te arrepientes de haberte involucrado conmigo? La miré, viendo las líneas de expresión que ahora marcaban su rostro, las canas que se multiplicaban en su cabello, los signos de una humanidad que había estado ausente cuando la conocí. No, dije finalmente. Me enamoré de la persona real que estaba atrapada debajo de toda esa magia, y esa persona es más hermosa ahora que nunca. Sarah sonrió, y fue la primera sonrisa completamente genuina que le había visto. Margaret dice que queda un objeto más. ¿Cuál? El diario de Bartholomew, su diario personal, donde registró los detalles del pacto original. ¿Por qué es diferente de los otros objetos? Porque no pertenecía a una víctima. Era suyo, y según Margaret,
Destruirlo cerrará completamente el vínculo entre este lugar y cualquier energía residual de lo que él hizo. ¿Estás lista? Sara asintió. Más que lista. Epílogo. Nuevos comienzos. 6 meses después, Sara y yo nos casamos en el jardín trasero de la casa, donde ahora crecía el jardín de rosas más hermoso que había visto jamás. Margaret Whitmore ofició la ceremonia. Resultó que además de ser una experta en fenómenos sobrenaturales, también era ministra ordenada. El día de nuestra boda, cada rosa en el jardín floreció simultáneamente, creando un espectáculo de belleza que nuestros invitados describieron como mágico. Pero era magia de la buena clase, magia nacida de amor genuino, perdón y liberación. Sara ahora aparentaba la edad que debería tener naturalmente, 40 años, con algunas canas y líneas de expresión que hablaban de una vida real vivida con emociones reales. Era más hermosa para mí de lo que había sido jamás en su preservación artificial. Habíamos convertido la casa en un refugio para personas que habían experimentado trauma relacionado con fenómenos paranormales. Margaret nos había conectado con una red de individuos y familias que necesitaban sanación después de encuentros con lo sobrenatural. No somos los únicos que hemos pasado por esto, me dijo Sara una noche mientras trabajábamos en convertir el antiguo estudio de Bartholomew en una oficina de consejería. Hay toda una comunidad de personas que han sido afectadas por entidades malévolas, pactos rotos, maldiciones familiares, y ahora ayudamos a otros a encontrar su camino de regreso a la normalidad. Exactamente. El sótano había sido sellado después de destruir el diario de Bartholomew. El altar de mármol negro se había agrietado por sí solo cuando las llamas consumieron las páginas llenas de rituales oscuros, y las paredes cubiertas de símbolos simplemente se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. Ocasionalmente, visitantes sensibles a lo paranormal comentaban sobre la energía limpia de la casa. Esta casa ha visto mucha oscuridad, dijo una mujer que vino a buscarnos después de haber perdido a su hijo en circunstancias sobrenaturales, pero ahora está llena de luz. Tenía razón. La casa se había transformado de un lugar de prisión y sacrificio en un refugio de sanación y esperanza. En cuanto a Midnight, a veces, en las noches muy tranquilas, creía ver una sombra negra moviéndose por el jardín, pero no era la presencia ominosa que había conocido antes. Era algo más ligero, más en paz. ¿Crees que él está realmente en paz? Le pregunté a Sara una noche después de ver esa sombra familiar. Creo que finalmente entendió que el amor verdadero significa permitir que las personas que amas sean libres para elegir su propio camino, respondió. Incluso si ese camino no incluye estar contigo para siempre. ¿Y nosotros? ¿Estamos realmente libres de todo eso? Sara tomó mi mano y su toque era cálido, completamente humano, completamente real. Somos tan libres como cualquiera puede ser, libres para envejecer juntos, para cometer errores, para vivir una vida normal y hermosa y mortal. ¿Te asusta la mortalidad después de haber vivido tanto tiempo? Al principio sí, admitió, pero ahora la encuentro liberadora. Saber que nuestro tiempo juntos es limitado hace que cada momento sea más precioso. Esa noche, mientras nos dormíamos en nuestra cama en una casa que ya no tenía secretos oscuros, escuché por última vez el eco de un ronroneo lejano, pero esta vez sonaba como una despedida, no como una amenaza. Al día siguiente, las últimas rosas del jardín florecieron en un color que nunca había visto antes, un blanco tan puro que parecía brillar con luz propia. Y cuando Margaret vino a visitarnos esa tarde, sonrió al ver las flores. «Es hermoso», dijo. «Significa que todas las almas han encontrado finalmente su camino a casa. Y yo supe que nosotros también habíamos encontrado el nuestro».